Bien, pues hola a todos. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar un poco de lo que sería la piratería y su acción en el Caribe hispano de la época, ¿de acuerdo? Que de hecho ahora mismo en la portada se puede estar viendo incluso una foto de lo que sería el Caribe en el descubrimiento de 1492 o ese llamado descubrimiento, entre comillas, de América. Concretamente, ¿vale? Sería la presentación de un trabajo de fin de grado, en concreto el mío, el del grado de Historia, y que llevaría como título La piratería y su trascendencia en el Caribe hispano durante los siglos XVI y XVII. Lógicamente, teniendo en cuenta que esto sería como la presentación, ¿vale? O el Canva del TFG, lógicamente no hay mucha información dentro, ¿vale? Es todo como muy por encima, muy cogido con pinzas, ¿de acuerdo? Solamente para mostrar lo que habría dentro de ese trabajo de fin de grado, o sea, con unas malas incluso podría volver a leérmelo, hacer otra presentación y hablar en profundidad de cada uno de los temas que se van a ver en esta presentación. Empezando por un primer lugar, ¿de acuerdo? El índice o la estructura, los contenidos que se encuentran dentro de ese trabajo de fin de grado sería, pues bueno, el contexto histórico de la época, lo que sería piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, es decir, las distintas diferencias que hay entre ellos y cómo van apareciendo a lo largo del tiempo, las gentes de la mar, ¿de acuerdo? O, entre otras cosas, el aspecto social, por así decirlo, de la piratería de la época y la respuesta de la monarquía hispana a la amenaza pirata en el Caribe, lo que sería tanto a nivel de defensa naval como de fortificaciones. Y terminaríamos, pues bueno, con unas conclusiones. Bien, no queda por decir nada nuevo, de hecho la piratería no es un tema para nada novedoso, de hecho la edad de oro de la piratería, que más o menos es alrededor de esta cronología de la que estamos hablando, es algo que ha sido muy investigado y muy tratado desde distintos puntos de vista, ya sea por ejemplo como foco de atención en videojuegos como la saga de Assassin's Creed, en este caso el Black Flag, juego que la verdad lo pude jugar incluso creo que antes de hacer este trabajo de fin de grado y muchas de las cosas que investigué se reflejan en el juego y es una maravilla, de verdad. Quien lo pueda jugar, yo invito a que lo haga. En la literatura, por ejemplo, con libros como La Isla del Tesoro, incluso en la corriente asiática, la figura de los piratas nos llega a través del anime o el manga de One Piece, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la piratería en la corriente asiática no tengo ni idea, la verdad, hay que ser totalmente honestos. Probablemente habría que investigar un poco acerca del tema, pero oye, al menos la idea de pirata como tal llega hasta aquel entonces. Y por supuesto en el mundo cinematográfico a través de nuestro querido Jack Sparrow a través de Piratas del Caribe. Bien, esto es un poco, pues bueno, investigadores que han tratado estos temas como son Cruz Apestegui, Manuel Lucena Salmoral, Milton Zambrano Pérez y Oscar Cruz Barney, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco la metodología que la voy a pasar porque bueno, no le interesa a nadie, solamente a la gente a la que les puse este trabajo de fin de grado. Y el objetivo un poco de este trabajo lo que era o el objetivo en sí era analizar y estudiar los aspectos sociales que se ven relacionados con el desarrollo y las acciones de los piratas en la zona caribeña durante los siglos XVI y XVII. Yo sobre todo lo que me quería centrar era en el aspecto social, es decir, esas diferencias entre piratas, cómo vivían en los barcos, cómo se relacionaban entre ellos, ¿sabes? Cositas así, ¿de acuerdo? Además de distintas figuras importantes que analicé en su momento. Bien, desde un primer momento tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. 1492. Aparte de que ya por fin se reconquista Granada y se expulsa a los musulmanes, ¿de acuerdo? Se lleva a cabo el descubrimiento de América. Ocurre simultáneamente en el mismo año con una diferencia de un par de meses, si no me equivoco, en 1492. A partir de aquí, ¿de acuerdo? Se irá desarrollando lo que sería la leyenda negra de España. Pero ojo, cuidado. Sí que es verdad que lógicamente el trato que tuvimos con las personas autóctonas de aquellos lugares no fue el más indicado, pero cuidado porque cada uno se tiene que ver su historia, porque tampoco después los ingleses o los franceses o los holandeses que nos echan esa culpa o crean esa leyenda alrededor de la corona española, tampoco fueron los mejores en el trato a los indígenas, indios, llámalos como quieran, en el norte de América, en lo que sería el territorio de las 13 colonias. De hecho, los ingleses decían que el mejor indio es el indio muerto. ¿De acuerdo? Es decir, ¿el trato de los españoles en la zona de Centroamérica fue bueno? No. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, hablamos de descubrimiento, pero es que ahí ya vivía gente. Es que ahí vivía gente desde hace ya bastante tiempo. Es un descubrimiento para nosotros, pero para el mundo en sí o para la gente que vivía ahí no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que siempre es verdad que uno antes de criticar
la historia de otros, mejor hay que verse la suya propia y el trato y el transcurso de la historia de dicho país o de dicha potencia a lo largo de la historia. Que no es tan fácil de sentenciar o de crear una leyenda alrededor de una potencia o un país. Bueno, lo dicho, el descubrimiento de América de 1492, que sería un hito histórico que cambia de era de la medieval al moderno. Es decir, esto solamente marca un antes y un después en un sentido de que cambian muchas estructuras de la sociedad de la época y que también los historiadores nos sirve para poder diferenciar una época de otra y que sea más fácil a la hora del estudio o situarnos en el tiempo. Pasaría, por ejemplo, como en 1789, el paso de la era moderna a la era contemporánea a través de la Revolución Francesa, sobre todo porque se lleva, aparte de las revoluciones y demás, por la caída de ese régimen o de esa sociedad estamental a una sociedad de clases. Independientemente de este hito histórico, se cambia el centro de gravedad del mundo moderno, es decir, pasamos, por hacer un poco de cronología, pasamos de una historia antigua en la que Roma dominaba absolutamente todo y el mundo estaba unido a través de ese eje romano, a través de esa potencia central que lo gobernaba y lo controlaba absolutamente todo, a que literalmente caiga Roma, el mundo no sabe actuar, no sabe qué hacer y se cierra en sí mismo. Es decir, empiezan a ser totalmente independientes y a ver cómo pequeñas ciudades, ¿de acuerdo? Es decir, ese eje de unión que era Roma de todo el mundo, cuando esta desaparece, cada sitio como que se va volviendo independiente y se va encerrando en sí mismo, ¿de acuerdo? Es lo que pasa en la Edad Media, que se llama la Edad Oscura, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido, solamente que pasamos de una unión total a yo voy a mi bola, ¿de acuerdo? Y entonces pasamos de ir a mi bola a algo tan económico como son las ferias en el entorno europeo, que servía para el comercio, ¿de acuerdo? Pasa que esas ferias ya literalmente empiecen a fallar y el mundo vea la necesidad de encontrar un nuevo foco comercial, como en este caso será la zona de América o Centroamérica. Sin embargo, es algo complejo. La carrera de Indias tendrá muchas dificultades, sobre todo a través de distintos tratados. No funcionará de la manera más correcta posible por cómo se llevaron las cosas a cabo. De hecho, incluso hay demasiadas instituciones. La Casa de la Contratación, primero con sede en Sevilla y luego en 1717 en Cádiz, ¿de acuerdo? Que a su vez tiene sus mismos problemas, que de hecho por eso pasa de Sevilla a Cádiz, debido al contrabando y al saqueo que hay en esa época a través del río del Guadalquivir, el Consejo de Indias y la multitud de gobiernos en América que, si uno se pone a analizar, es como, Dios mío, si de por sí me costaría trabajo como aprender algo de España, en este caso, de la estructura política o sociopolítica, imagínate de América, que era una maldita barbaridad. Todo esto además llevó a una gestión que fue un fracaso absoluto y que desde un principio tuvo muchos problemas que fueron difíciles de solventar. Sin embargo, el Caribe definió el futuro de España y el viejo mundo en lo que se refiere a sus riquezas y mitos. En una época en la que el sistema económico que se lleva a cabo es el mercantilismo y por el cual cada potencia o cada país se siente poderosa, por decirlo de alguna forma, a través de los metales preciosos que posea. Claro, América se ve como una fuente de recursos inagotable, sobre todo en lo que se refiere al oro, y se ve como foco principal para ir allí para conseguir lo máximo posible. Y además, mitos como sería la fuente de la eterna juventud que vemos a mano izquierda, o lo que sería la ciudad de oro, ¿de acuerdo? Que viene reflejado un poco a través de la mano derecha. De la mano derecha, a través de la imagen del margen derecho, ¿de acuerdo? Esa famosa ciudad de oro o el Dorado, ahí está que no me salía el nombre, ese famoso mito del Dorado, que bueno, ahí se quedó en el tiempo. Siguiendo un poco con el contexto, ¿cómo aparece el contrabando? Bien, hay que tener en cuenta muchas cosas. Esta carrera de Indias, de acuerdo a lo que se lleva a cabo, es un monopolio en el cual también había muchas y elevadas cargas fiscales. Además de haber pocos puertos de comercio y la prohibición de los extranjeros a través del Tratado de Tordesillas de 1494. Me explico. Voy a decir descubrimiento de América, pero ya por costumbre, ¿eh? Pero bueno. América se descubre en 1492 y en 1494, posteriormente a las bulas alejandrinas, se lleva a cabo el Tratado de Tordesillas por el que tanto Portugal como España se reparten lo descubierto en el continente americano, ¿de acuerdo? Dejando fuera al resto de potencias extranjeras. Es decir,
oye, si estamos viendo que literalmente la situación en Europa no es muy buena y nos hace falta encontrar riquezas, no puede ser que vosotros hagáis un descubrimiento de algo asombroso y aparentemente de unas dimensiones o de un territorio considerable y que literalmente os dividáis este territorio entre dos potencias, ¿de acuerdo? Es decir, Inglaterra, Francia y Países Bajos u Holanda, eh, que hacen, ¿de acuerdo? De ahí el recelo de las potencias extranjeras y que dicen, sí, no queréis participar, no nos vais a dejar. Pues muy bien, pues nosotros vamos a intentar intervenir en la zona de la máxima manera posible o incluso poniéndose un poco la zancadilla, apareciendo como respuesta el fraude y el comercio ilícito. Pero no solo eso, es decir, no solamente por parte de potencias extranjeras, sino que los propios que vivían en la corona hispana, lógicamente, cuando los barcos llegaban e iban subiendo por el río Guadalquivir hacia Sevilla, hacia la Casa de la Contratación, se llevaba bien, también a cabo saqueos. De hecho, ya no solamente saqueos, sino que incluso en los puertos intentaba manipular lo máximo posible para meter otro tipo de mercancías o meter muchas más y como que no quede por así decirlo, legalmente registrado, ¿de acuerdo? Por esas cargas fiscales que mencionábamos anteriormente. De esta manera, como he dicho, aparece el fraude y el comercio ilícito y lo que sería el contrabando en América. Porque también al ser territorios tan grandes, muchos quedaban totalmente desfavorecidos o simplemente no se cuidaban. Es decir, llegaba un momento que decía, oye, literalmente estoy bajo el poder o bajo el dominio de esta persona. ¿Dónde está esta persona? Porque yo no la veo, ni me está llegando ayuda y la necesito. ¿De acuerdo? De esta manera aparecen los piratas y los corsarios de estas potencias extranjeras que hemos hablado anteriormente. Y un poco a modo de resumen de lo que estábamos hablando, el comercio del siglo XVII sufre caída de los intercambios de cereales, la interrupción de la ruta mediterránea por las especias, que era lo que se llevaba hasta en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que sería también un poco... no voy a decir las colonias que se iban llevando en Asia, porque a lo mejor era un poco pronto, pero lo que se llevaba era ese comercio pasando a través del Mediterráneo de especias. Y además caen las ferias y las redes comerciales, que era un poco el valor o el peso económico que tenía Europa en esta época. De manera que se encuentran en una necesidad de dominar nuevos territorios y la lucha por una competencia económica. Y viendo que lógicamente España y Portugal no están dispuestos a que estos entren dentro de dicha competencia económica de manera legal, pues comenzará el contrabando, el corso y la piratería, pasando de lo que sería un mare clausum o un mare o un mar cerrado a un mare abiertum o mar abierto. Bien, un poco lo que sería en el grueso de piratas, corsarios y filibusteros, el segundo punto de este trabajo, vemos que es una definición un poco extraña, ¿de acuerdo? Es como muchas veces cogido con pinzas. Es decir, he tenido que mirar algunas cosas, lógicamente, para que esto no se quede en un simple nombramiento. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la diferencia entre pirata y corsario sí que es verdad que está un poco más aclarado, porque al final el pirata es aquel que hace las acciones como de manera ilegal y sobre todo en lo que sería en el mar. De acuerdo a lo que sería en la zona costera o un pelín interior sería ya el filibustero. El pirata sobre todo se centra como en la zona oceánica, sí, oceánica o dentro del propio agua. Sin embargo, el corsario, que es como la figura importante de este momento y que muchas veces no se tiene en cuenta, el corsario son entre comillas como aquellos piratas o aquellas personas que la gente de poder o por ejemplo los reyes van a mandar para que hagan ciertos actos, pero con lo que sería una patente de corso. Una patente de corso que además tiene, bueno, dentro del trabajo se explica, hay como distintas patentes de corso, ¿de acuerdo? Pero es como, oye, por ejemplo, Francis Drake no era pirata, sino que era corsario, es decir, llevaba a cabo las acciones que la reina le pedía. Claro, pero la cuestión es como, yo tengo una orden, yo hago lo que la reina me pide o no. Porque claro, la reina no sabe qué narices hago. Si me dice que le lleve X de botín, a lo mejor me llevo la mitad y la otra mitad me la llevo yo. O si tengo que ir a tal zona a hacer tal cosa, oye, pues a lo mejor hago más. Porque claro, la reina no sabe en ningún momento qué es lo que hago y sobre todo si llego a un acuerdo con la tripulación que yo tenga en ese momento. ¿De acuerdo? Y los bucaneros sobre todo, pues bueno, eran aquellas personas que se dedicaban a, bueno, los asentamientos piratas, a la cocina del bucán. ¿De acuerdo? Que es un tipo de
comida en concreto, entre otras cosas, lógicamente. Se pueden diferenciar incluso distintas etapas piratas, que no significa que sea el predominio de unas, bueno, sí, significa que es el predominio de unas u otras. Es decir, que por ejemplo la primera etapa sea de piratería francesa, no significa que los ingleses comenzaran a aparecer o que los holandeses todavía no estuvieran por allí. ¿De acuerdo? Hablamos de predominio de unas u otras. Entonces, una primera etapa donde destaca la piratería francesa, luego vendrían los ingleses y comenzarían a venir los holandeses en esta época. Los holandeses se mantienen haciendo una gran ofensiva y comienzan a aparecer lo que serían los bucaneros y los filibusteros, y se toma la Tortuga y Jamaica como grandes asentamientos piratas de la época. Y bueno, auge del filibusterismo y el fin de este mismo a punto de comenzar lo que sería el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Finales del XVII. Bien, bueno, esto es lo único que lógicamente, pues las potencias se tendrían que defender de alguna forma de estos ataques piratas que se llevaban a lo largo de la costa o en los distintos asentamientos que había en Centroamérica. Había dos maneras de defensa, como fueron a nivel naval lo que serían las armadas o los barcos armados, y a nivel terrestre lo que serían las milicias o las fortificaciones. ¿De acuerdo? Las fortificaciones como algo bastante importante y que sobre todo en Cádiz, después del... Bueno, que incluso en la zona andaluza y en Sevilla se llevó a cabo. De hecho, en Sevilla, si no recuerdo mal, está la Torre del Oro, que su propio nombre lo indica, que es incluso para vigilar el contrabando que había de la época de los barcos que iban entrando por el Guadalquivir. Y por ejemplo, en Cádiz, después del ataque de Francis Drake a la zona costera gaditana, se llevaron a cabo distintos baluartes o fortificaciones para defender un poco la ciudad de estos asaltos y lógicamente alejar un poco al invasor. Porque claro, porque incluso estos corsarios o estos piratas o estos saqueadores sabían perfectamente lo que hacían, es decir, sabían perfectamente la ruta marítima que seguían los barcos, en qué momento iban a pasar y por dónde iban a pasar. Es decir, normalmente las Islas Canarias servía un poco como nexo de unión entre España y América. Es decir, venían de América, se paraban en las Islas Canarias y de ahí iban a España. ¿De acuerdo? Entonces las Islas Canarias o esa zona servía también como una gran zona de saqueo, porque era como, oye, si sabemos que van a parar aquí para reabastecerse o lógicamente descansar un poco o cualquier cosa o simplemente bajar del barco, es nuestro momento de atacar. ¿De acuerdo? Estas personas tenían muy estudiado lo que sería los momentos o las rutas marítimas por los que iban a pasar dichos barcos. El punto más importante del trabajo o el punto más social sería el titulado como Gentes de Mar, en la que vemos una imagen de Jamaica, ¿de acuerdo? Y una representación de la isla de la Tortuga como grandes asentamientos piratas o de filibusteros. Bien, en este punto, a grandes rasgos, se trata, por ejemplo, lo que sería la vida en las embarcaciones, la travesía, cómo era esa travesía tan larga en los barcos, la higiene, cómo se cuidaban a nivel de higiene en los barcos, los tipos de barcos que utilizaban, la tripulación que había dentro de estos barcos, la vestimenta que utilizaban, las armas, que si no recuerdo mal, incluso las hachas se utilizaban como arma de abordaje, lo cual es bastante curioso. Las banderas, la simbología de las banderas, que dependiendo de cómo fuera, pues significaban una cosa u otra. El ocio, cómo se divertían dentro de los barcos en una travesía tan larga. De hecho, bueno, y aparte las dietas, ¿no? En plan, que la alimentación dentro del propio barco. Pero en cuanto al ocio, uno de los juegos más importantes que había en estos barcos piratas, bueno, incluso en los barcos marines, de marinería, eran las cartas, los juegos de naipes. Que de hecho, incluso estaba escrito como que no se podía apostar en estos juegos. Porque lógicamente el hecho de tu apostar y que pierdas, si tienes un mal perder, ¿de acuerdo? O ya hay movida en la tripulación, puede significar que haya un conflicto entre las personas que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cada juego, tenía sus ciertas limitaciones para evitar pues los máximos conflictos posibles en lo que sería en la travesía del barco. Luego sería personas que se unen a estos piratas, ¿de acuerdo? Como sería, por ejemplo, los marines. De hecho, muchas veces se habla, bueno, se habla y de hecho queda redactado, que lo que sería la higiene y el modo de vida en el barco de eh, eso, de los marines, era peor incluso que un barco pirata. De hecho, muchos marines se salían o abandonaban el servicio para dedicarse a la piratería.
No solamente porque, lógicamente, me imagino que conseguirían más cosas y más riqueza, incluso algo más de prestigio y notoriedad, sino porque la vida en los barcos era mejor. No era tan sufrida y rodeado de literalmente ratas y peste que en un barco marine, ¿de acuerdo? Lo que sería un poco la Cofradía de los Hermanos de la Costa, o esta pequeña organización que crean los piratas. Y por último, la sexualidad, esa sodomía que podía existir dentro de estos barcos. De hecho, dentro del trabajo hay un extracto que conseguí, no recuerdo dónde, en el que literalmente se dice con pelos y señales lo que vivió un grumete, creo, como de uno de los capitanes. Y de hecho tú lo lees y es como, sabes perfectamente lo que está haciendo la otra persona, lo que le está haciendo a este pobre chaval. Y es como, no sé, como que impresiona, ¿no? Por eso digo que dentro de este trabajo hay muchas más cosas y se puede incluso desarrollar más. Que oye, si a alguien le interesa, pues no me importaría hacerlo, la verdad. Porque lo disfruto. E incluso lo que sería las mujeres, ¿de acuerdo? Había mujeres que se metían de infraganti en los barcos porque también lógicamente podían ser objeto de deseo y objeto de confrontación entre estos piratas. Por otra parte, hablamos también de personajes conocidos como sería Sir Walter Raleigh, personaje el cual se puede ver perfectamente en el anime de One Piece. El Olonés, ¿de acuerdo? Son imágenes reales los que se muestran a cada lado de la pantalla. El Corsario, Francis Drake y toda su historia. Y Barba Negra, ¿de acuerdo? Barba Negra, que si no recuerdo mal, creo que es como uno de los últimos piratas que sobrevive y que además hay una... creo que como cuando ya todas las potencias que tenían este comercio en América deciden hacer un tratado para decir, oye, vamos a acabar con la piratería porque ya no nos está beneficiando a nadie. En plan, nos hemos beneficiado de ellos y nos han ayudado en cierto sentido a través de los corsarios, pero ya esto se está volviendo insostenible. ¿De acuerdo? Tenemos que frenar todo esto que está pasando. Pues creo que todos se unen y Barba Negra es el único en morir. O sea, el último, perdón. De hecho, algo muy curioso es que, por ejemplo, en el Assassin's Creed Black Flag, que he mencionado al principio, llega un momento como que Barba Negra creo que va a atacar a algún barco y se quema el pelo, se quema como las puntas de su pelo. Y sin embargo, está recogido en trabajos de investigación que incluso Barba Negra, el Barba Negra de verdad, lo hacía. Lo hacía también, que se ponía como una especie de peluca y se quemaba las puntas para, lógicamente, infundar horror y miedo a las personas con las que se iba a enfrentar. O sea que es algo bastante curioso. Y luego, lógicamente, los personajes más ilustres o más conocidos, lo que sería el... No el mundo femenino como tal, qué mal está sonando esto último que estoy diciendo, ¿no? Sino los personajes femeninos más reconocidos en el mundo de la piratería, como sería Anne Bonny y Mary Read, que son personajes que la verdad es que tienen una historia bastante interesante. Cuando la descubrí, sería digno de mostrar, porque está bastante, bastante interesante la historia que tienen las dos. Y además, estos dos personajes también aparecen también en dicho Assassin's Creed. Como conclusiones de este trabajo, que con la tontería me estoy enrollando. Llevo 23 minutos, ¿eh? Qué locura. Oye, por cierto, miro para allá porque tengo la segunda pantalla y me veo en la cámara en vez de mirar ahí enfrente. Pero bueno, como conclusiones de este trabajo, las circunstancias en todo momento no fueron buenas para la corona española. De hecho, fueron más como liadas que hicieron ellos antes que otra cosa, ¿no? Es decir, desde un primer momento, dentro de lo que hablamos de estas circunstancias que no fueron buenas, hablamos del Tratado de Tordesillas, ¿de acuerdo? Esa división o repartición de los descubrimientos entre España y Portugal, y luego el contexto europeo que no fue favorecedor y que hizo que básicamente Europa se desvaneciese, ¿de acuerdo? No tuviera tanta importancia o tuviera esos problemas con la ruta de las especias y la caída de las ferias y demás, y que lógicamente todo el mundo giró la cabeza, dio un giro de 180 grados hacia el continente americano y todo lo que éste podía aportar. Por otro lado, eso a nivel externo, a nivel interno, los fallos de las instituciones que en ningún momento supieron cómo solucionar estos problemas porque cada vez iban a más y las medidas que realizaron tampoco fueron las más oportunas. Y a su vez, lógicamente, todo lo que ocurre en los territorios hispanos que se ven desfavorecidos y sin ayuda en ningún momento. De hecho, más adelante, sí, más adelante ya en la época contemporánea,
igual que hablábamos de la Revolución Francesa de 1789, en 1812, bueno, en el transcurso ese entre 1789 y 1812, la Revolución Francesa y la Constitución de Cádiz, la Pepa, en ese transcurso, cuando triunfa la Revolución, los territorios que le quedan a la corona española dicen, oye, la Revolución está funcionando, de hecho, en su momento, cuando entra Napoleón, se llevan al rey y es como, ¿qué pasa? En plan, si no nos están, si no, si antes no nos estaban haciendo caso o no nos estaban cuidando, ahora no tenéis ni rey. ¿Somos los últimos aquí en la cadena o cómo va? ¿Sabes? Y de hecho creo que en el propio primer proyecto de constitución de Cádiz de 1812, una de las cosas que se tenía en cuenta era ese cuidado o mayor atención a las colonias que tenía todavía España en Centroamérica, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de ese contrabando que va surgiendo a lo largo del tiempo, que ya hemos analizado en cierta manera, la aparición de figuras piratas que hemos mencionado brevemente antes. De esta manera, en lo que sería todo este trabajo, se lleva a cabo la explicación del contexto histórico de la época, quiénes fueron los personajes que se introdujeron y estas distintas formas de diferenciarse entre unos y otros, lo que sería desde un pirata hasta un corsario, la forma de vida que estos tenían y las consecuencias tanto a nivel social como a nivel defensivo en las potencias. De esta manera, pues terminaría un poco esta presentación y habríamos hablado de la piratería y su trascendencia en el Caribe hispano durante los siglos XVI y XVII. Así que nada, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado o que a alguien le haya interesado. Perdón si se ha hecho un poco largo, pero oye, creo que el tema lo merece. Está muy interesante. De hecho, no me importaría, pero lo tengo que encontrar porque no sé de dónde lo tengo. Tengo una presentación de la existencia de la piratería, entre comillas, en la Edad Media, que son más corsarios también que otra cosa. Pero oye, yo ahí lo dejo. Así que me despido. Un besito, un abrazo, espero que os haya gustado y chao.